Mejor hablemos. Buenas noches, soy María Beatriz Echandía y continuamos en City TV. Ahora les doy la bienvenida a Mejor Hablemos. Hoy con un tema muy importante, Serpi lo paga. Este es un programa del Gobierno Nacional que consiste en darle la posibilidad a estudiantes de excelentes resultados académicos, pero de escasos recursos económicos para estudiar la carrera que deseen en instituciones de alta calidad. Pero hay una polémica respecto a esto. Unos dicen que el grueso de los recursos están siendo direccionados hacia las universidades privadas y que solo un pequeño porcentaje de esos dineros van hacia las universidades públicas. Por eso le hicimos esta pregunta a los ciudadanos. Miren ustedes, el dinero de Serpi lo paga debe ir a universidades A, públicas solamente, privadas solamente, por mitades u otra distribución. Ahí está la pregunta que ustedes han tenido en el día de hoy y han podido participar, por supuesto, a través de nuestras redes sociales para que nos colaboren también, dándonos sus opiniones en esta discusión que empezamos ahora. Así que para resolver estas inquietudes, les presento a nuestros invitados de esta noche. La doctora Olga Cecilia Díaz Flores es representante de los profesores al Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional. Ella es investigadora y profesora del Departamento de Posgrado. También nos acompaña Obdulio Velázquez, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, máster en leyes de la Universidad de Melbourne en Australia y rector de la Universidad de La Sabana. También nos acompaña un pilo, Steven Urbano, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional y obtuvo el mejor promedio a nivel nacional. Es de la primera convocatoria para Serpi lo paga. También nos acompaña Alejandro Venegas, economista de la Universidad Nacional, director de fomento del Viceministerio de Educación Superior, responsable de este programa de Serpi lo paga. Así que comenzamos la discusión con nuestros invitados, invitándolos también a ustedes para que participen a través de nuestras redes sociales. Y comenzamos con la misma pregunta que le hicimos a los ciudadanos y a nuestros televidentes. ¿Este dinero de Serpi lo paga debe ir a las universidades públicas, privadas, debe ir por mitades o debe tener otra distribución? Comencemos con doña Olga Cecilia. ¿Qué opina usted? Bueno, muchísimas gracias, María Beatriz, y muchas gracias por crear el escenario para el debate público sobre un tema tan sensible para todos nosotros, tan importante, porque aquí no solamente estamos debatiendo un asunto de recursos, sino estamos debatiendo el sentido mismo de la política pública y el carácter de esta política pública. Por supuesto, yo voy a defender todo el tiempo que los recursos, obviamente partimos acá de un presupuesto y es que estamos ante recursos escasos. Ante recursos escasos no podemos como Estado asumir la financiación de la universidad privada. O sea, el total debe ir para la universidad pública. Y desde la universidad privada, doctor Velázquez. María Beatriz, muchas gracias por la invitación y yo felicito a Mejor Hablemos, que más que peleemos y discutamos, y creo que comparto con la profesora Olga la importancia de plantear este diálogo. Creo que la misma pregunta de la encuesta puede llevar a unos errores conceptuales importantes de lo que es el programa Pilo Paga. El programa Pilo Paga es un préstamo que hace el Estado a estudiantes de la base de la pirámide que no tienen oportunidad de acceder a la educación superior. O sea, estamos hablando de los que están en el CISBEN, que no tienen la ilusión y la esperanza de ser admitidos en la educación superior de alta calidad. Se les hace un préstamo, o sea que no son recursos para una universidad o para otros. Eso es un punto importante, hay que aclarar que no se trata de una beca, sino de un préstamo. 100%. Condonables. Condonables 100%, de manera que eso es importante, pero al final es un sistema de crédito y yo creo que ningún colombiano está en desacuerdo que se pueda abrir la oportunidad a los jóvenes para que tengan educación superior de calidad y puedan ellos elegir la universidad que ellos deseen. Yo creo que la libertad no es un problema que haya que regular. Bueno, y desde la parte estatal, desde el viceministerio, doctor Venegas, ¿qué opina usted de este dinero? ¿Cómo debe repartirse o a quién debería ir en este caso? María Beatriz y compañeros de la mesa, buenas noches a todos. Yo creo que debe ser para que el estudiante pilo elija dónde quiere estudiar.
Yo creo que eso es lo más importante y tal vez está por detrás del programa, y es que el chico tenga la posibilidad de elegir dentro de las instituciones acreditadas en el país donde quiere estudiar. Digamos que parto de ese punto porque es el punto central del programa, y es reconocer que había personas que tenían condiciones socioeconómicas más bajas, que no podían ingresar a las instituciones de mayor reconocimiento y acreditadas en este país. Y por eso el programa se monta, y es, usted es pilo, tiene condiciones socioeconómicas bajas, elija a qué institución acreditada quiere ir. Y ahí esa es la esencia del programa, y creo que es un factor fundamental del proceso. Bueno, tenemos uno de los beneficiarios, además, aquí Steven. Usted tuvo la oportunidad de elegir, ¿usted está de acuerdo que debe haber una diferenciación? ¿Cómo lo ve? Concuerdo con el doctor Venegas, y es en que son los beneficiarios del programa en quienes deben elegir a qué universidad deben ir. Algo que quiero resaltar es que el próximo año seremos cerca de 40.000 estudiantes de escasos recursos que hemos tenido la oportunidad de acceder a la educación que queremos y en la institución que queremos. ¿Sí? No solamente por el hecho de acceder a una educación superior, sino por el motivo de que nosotros vamos a ayudar a la construcción de una mejor Colombia. Entonces, yo concuerdo en que nosotros como estudiantes, como beneficiarios del programa, debemos elegir nuestro programa en qué universidad lo queremos. ¿Y usted pudo elegir? Yo pude elegir, y gracias al programa actualmente me encuentro estudiando en la universidad que yo quería y el programa que quería sin tener ninguna limitación económica. Vamos, antes de continuar y ya empezar precisamente con la discusión abierta, ¿qué opinan los colombianos? Porque desde muy temprano, por supuesto, han tenido la oportunidad de interactuar con nuestras redes sociales y contarnos qué piensan. Así que ante la pregunta a qué tipo de universidades debería destinarse el dinero del programa Ser Pilo Paga, hasta ahora el 50% dice que a las públicas solamente, el 7% privadas solamente, por mitades el 34% y a otra distribución el 9%. Así que está muy marcada en este momento. Esta es una votación sobre 2.000 personas que ya han votado hasta el momento a través de nuestras redes sociales, que le quiero recordar, por supuesto, que pueden seguir participando. Puede visitarnos a través del Twitter, @CityTV, también pueden participar con el hashtag Mejor Hablemos y en Facebook citytv.com.co. Pero bueno, quería decir algo del doctor Velázquez al respecto. La profesora Olga afirmó una cosa que me parece válida e importante, y es que en la escasez de recursos hay que dar prioridades a los recursos. Yo creo que nadie está en desacuerdo que la educación superior pública en Colombia le falta más financiación. Yo creo que ese es un punto donde todos estamos de acuerdo. Además, en Colombia existe una cosa y una realidad, y es que la educación en Colombia es pública y es privada. Existe la Asociación Colombiana de Universidades, yo hago parte de la Junta Directiva, allí estamos las universidades públicas y las universidades privadas. Y las universidades privadas prestamos un servicio público, como lo dice la Constitución, de manera que no es fuente de ánimo de lucro. Nos opusimos mucho a unos proyectos de gobierno anteriores que querían establecer las entidades con ánimo de lucro. Entonces, ante recursos, es necesidad de mayores recursos para la universidad pública. Soy el primero en levantar la mano. Hemos sido siempre defensores de que se requieren más recursos de infraestructura, etc. El programa Pilo Paga no es un programa muy costoso, son cuantiosos. ¿Pero usted sabe cuánto vale 1 kilómetro de carretera en Colombia? 1 kilómetro de carretera en Colombia vale entre 80.000 y 120.000 millones de pesos. 1 kilómetro. Lo cierto es que el presupuesto para la educación realmente se ha visto afectado por, bueno, tantas necesidades que tiene nuestro país, pero, profesora Olga Cecilia, ¿usted considera que debería seguirse, por ejemplo, continuemos con el programa de Ser Pilo Paga, pero aumentemos el presupuesto para las universidades públicas? ¿Ese sería su punto? No, me parece que la ruta de destinar los recursos a un programa que beneficia a un número tan limitado de jóvenes es una ruta, como lo señala inclusive algunas sentencias de la Corte Constitucional, un beneficio perverso y regresivo. La misma Corte lo ha señalado en relación con este tipo de beneficios que generan una discriminación que no favorece a la mayoría de los jóvenes. Es decir, estamos hablando de un desnivel, porque más o menos son 600.000 alumnos que tiene la universidad pública,
más o menos es el dato que tenemos aquí, contra 40.000 estudiantes que se están beneficiando. Es decir, ahí es donde usted ve como el desbalance de los beneficios. Por supuesto, porque este programa en su totalidad vale 3.5 billones de pesos, las 4 cohortes. Con esos mismos recursos, las universidades públicas educamos a 600.000 jóvenes. Imagínense la proporción absolutamente absurda de destinar esta cantidad de recursos, entre otras porque el programa estuvo muy mal diseñado desde el comienzo y se orientó desde sus inicios a que efectivamente la elección no existiera, porque no se crearon las condiciones, entre otras, para que se participara de la misma manera entre las universidades públicas y privadas. Doctor Venegas. No, ahí sí tengo que... Quiero intentar un poco también colocar datos sobre la mesa porque yo creo que son fundamentales. Lo primero que tengo que decir es que se han hecho esfuerzos desde diferentes perspectivas y eso ha permitido que del 2010 al 2017 la tasa de cobertura haya aumentado del 37% al 51.5%. ¿Eso qué significa en términos reales? Más posibilidades para que los chicos puedan ingresar a la educación superior. Y eso ha consistido en varias estrategias, entre ellas PILO, por supuesto, pero PILO no es una estrategia de cobertura. PILO es una estrategia que premia a los más pilos para que puedan elegir dónde estudiar. Pero las universidades públicas, este gobierno en particular, ha hecho un esfuerzo gigantesco. Solamente voy a poner el caso de lo que pasó este año, en el año 2017. En el año 2017, por primera vez desde que la Ley 30 entró en vigencia, que es la ley que regula cómo se establecen los presupuestos de las universidades públicas, se dio un incremento de 11.75% para funcionamiento sobre la base presupuestal. Y eso es un primer elemento. Pero adicionalmente no solamente se dio para funcionamiento, para inversión se siguieron dando recursos que fueron del orden de los 215.000 millones, más 76.000 millones de estampilla. Y eso muestra que se están haciendo esfuerzos desde las dos perspectivas. Y yo creo que eso es fundamental. Pero en el presupuesto de 2018 quedamos un poco tristes con los recortes que se hicieron. No hay recortes, yo también tengo que decir acá que en términos de funcionamiento, el incremento hoy, este año, se subieron 3.26 billones en funcionamiento para todas las universidades públicas. En el año 2018, el presupuesto va a ser de 3.42 billones en funcionamiento, donde hubo una reducción en los recursos de inversión. ¿Sí? Los recursos de inversión pasaron de 215.000 millones a 176.000 millones. Pero eso pasó en general por la coyuntura de la economía. Todos los sectores se vieron afectados por la coyuntura actual económica que estamos viendo. Y tengo que decir que el sector de educación fue el que menos afectación tuvo. Pero lógicamente hay sectores donde la afectación fue mucho más alta que la que tuvimos nosotros. Nosotros limitamos la afectación que tuvimos y en particular lo limitamos con las universidades. Entonces yo quiero dejar eso muy en claro porque yo creo que es importante también que las personas conozcan las cifras reales, porque también se está diciendo muchas cosas que creo que desvirtúan un poco el trabajo que se está haciendo. Hay otro punto que hablan algunos de los que conocen el tema, que tiene que ver con la forma o las fechas en que se hacen las elecciones. Es decir, el programa Pilo Paga es anual, sin embargo, las universidades, por ejemplo, tienen una selección semestral, por ejemplo, entonces muchos de pronto no alcanzan a presentarse a la universidad que prefieren y en último caso les toca como en la que les toca. ¿Puede ser eso también un problema? Por supuesto que sí, y de hecho eso ha ocurrido por las fechas en las que se desarrolla el programa. La dinámica hace que haya muy poca posibilidad de presentarse a las universidades públicas por el desfase en los tiempos. Pero también se suman otras variables, ¿no? El hecho de las preferencias que tienen muchos de los jóvenes y sus familias respecto a lo que además parten de estereotipos, ¿no? Configurados históricamente en relación con cuánto tiempo se van a demorar en graduarse o en relación con las posibilidades que tienen en la pública versus en la privada. Eso condiciona la elección. Y en ese sentido no hay libertad de elección. Sin embargo, Steven escogió la Universidad Nacional. ¿Usted lo tenía siempre pensado? ¿Usted quería entrar a la Universidad Nacional? Claramente. Desde los inicios yo siempre quise estudiar en la universidad pública, porque como reconoce la doctora Olga, siempre quise pues, estar en una institución de alta calidad. Pero eso tampoco quiere decir que por estereotipos otros pilos decidan elegir una universidad privada porque tal vez
hay razones detrás de eso, en programas, en tal vez una mejor oportunidad laboral en algunas de ellas, que tal vez no pueden dar muchas de las universidades públicas y que hay que reconocer que si bien las públicas tienen un alto nivel de calidad, también no debemos negar el nivel de calidad que tienen las universidades privadas y que ya la elección de universidad depende de los intereses propios del filo, o sea, lo que quiere lograr. Doctor Velázquez. Yo creo que a esta altura del diálogo que hemos sostenido, uno le puede llegar como unas pequeñas conclusiones. Creo que el programa Pilo Paga es un programa bueno. Hay un problema, si quieren, de recursos para el fomento de la educación superior pública. Esa es una realidad. El programa Pilo Paga no es perfecto. Obviamente se pueden hacer ajustes. Se pueden hacer ajustes, le acaban de introducir algunos ajustes precisamente para que pueda hacer una intersemestralidad, para que, en fin, se pueden plantear mejoras, pero decir que porque no hay plata, o porque no hay suficiente dinero, o porque ese dinero está yendo allí, se deba eliminar un programa que es un programa bandera para, como les digo, esas personas no habían tenido ni siquiera oportunidad de optar por la universidad pública tradicionalmente. Es que no tenían la ilusión ni el sueño de pasar a la universidad pública, donde las demandas son amplísimas, los exámenes de ingresos son muy exigentes, de manera que esto les abrió un panorama a la base de la pirámide para alegar eso. De manera que yo creo que el programa Pilo Paga es mejorable, yo creo que sí es mejorable y se puede mejorar. Y yo, María Beatriz, quisiera acá introducir, digamos, algunos elementos que yo creo que de la pregunta que tú haces se corrigieron en esta cuarta convocatoria. Y uno de ellos tenía que ver con los procesos de admisión de las públicas. Se dio la posibilidad que no solamente se pudieran hacer procesos de admisión para ingresar en el primer semestre del año, sino también para ingresar en el segundo semestre del año. ¿Y eso qué impacto va a tener? Que la participación de las universidades públicas aumente dentro de los pilos. Yo creo que eso es un factor fundamental y parte un poco del mejoramiento del programa. Y otro elemento que yo creo que también quiero resaltar de los elementos que se introdujeron en esta cuarta convocatoria y tienen que ver con el reconocimiento del valor que se le paga a la pública, que yo creo que ahí también hay un factor de equilibrio dentro del programa, vuelvo y repito, dentro del programa, que también se reconoció y es que a la universidad pública se le reconozca un cupo más alto de lo que se le está reconociendo. Entonces son dos factores de la cuarta convocatoria que van en la línea de intentar equilibrar un poco la balanza. Pero, perdón, María Beatriz, a mí me parece también importante hacer otras precisiones en relación con los recursos. El programa efectivamente le está quitando recursos a las universidades públicas y eso debe quedar muy claro en la opinión pública. Y pues es en parte la razón por la que en las universidades nos hemos movilizado y hemos cuestionado este tipo de política que es regresiva y que es perversa en relación con favorecer a la mayoría de los jóvenes, que sería nuestra apuesta y que nosotros estaríamos interesados en justamente promover este tipo de formación. Los recursos CRE que estaban destinados para la universidad pública sistemáticamente empezaron a disminuir desde el año 2016 y ese dinero que estaba destinado a las universidades públicas se fue para este programa Ser Pilo Paga. De hecho, el presupuesto del 2018 se logró destinar 0,8 billones para garantizar los recursos de este programa. Y eso tuvo repercusiones en el monto que recibimos las universidades públicas, que ha disminuido sistemáticamente a medida que ha incrementado el monto de los recursos de Ser Pilo Paga. Yo sé que el doctor Venegas está que le responde, porque me imagino que tiene una explicación para esto, pero en este momento tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos para que usted nos cuente si realmente ese presupuesto que estaba destinado para las universidades se fue para Ser Pilo Paga y si realmente viene de dos bolsillos diferentes. Así que vamos a la pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Y continuamos en Mejor Hablemos con el programa de Ser Pilo Paga y quedamos antes de ir al corte en la discusión de dónde salía el presupuesto y si ese presupuesto de Ser Pilo Paga
le estaba quitando a las universidades públicas, doctor Venegas? Bueno, acá hay varias cosas que decir, digamos. Lo primero es que no le está quitando el presupuesto porque la Ley 30 determinó cuál es el presupuesto base de las universidades, que está determinado por el artículo 86 y el artículo 87. Y sobre eso no se ha quitado ningún peso. Entonces, digamos, decir que hoy se le está quitando recursos a las universidades públicas para el programa Pilo Paga, creo que no es una realidad. Se han hecho esfuerzos adicionales para intentar incrementar los recursos de las universidades públicas, entre ellos las trampillas por la Universidad Nacional, entre ellos recursos del CRE, entre ellos recursos del IVA social que se dieron este año, y yo creo que los esfuerzos están ahí. ¿Qué es lo que está pasando hoy, digamos? Y en particular con lo que plantea la profesora Olga, con los recursos del CRE tal vez está la discusión más profunda, y es, los recursos del CRE se establecieron para la educación superior pública, no para las universidades públicas. Y eso determinaba que el gobierno pudiera tener la facultad de decir hacia dónde le daba la prioridad. Sin embargo, ante la escasez de recursos que usted mismo ha manifestado, ¿de qué manera les ha afectado ese hueco que les quedó a ustedes en la universidad pública? Profundamente nos ha afectado, porque sobre la base y efectivamente la distribución de los recursos aparecen en esta coyuntura más reciente, y celebramos que en su momento el Estado optó por beneficiar a las universidades estatales, a las IES estatales. Lamentablemente, en el desarrollo de este proceso, frente a escasez de recursos, crisis petrolera, ya no tenemos la misma cantidad de recursos para garantizar la sostenibilidad de un programa como Ser Pilo Paga. Entonces, ante eso, ¿por qué vía se optó? Una interpretación de la norma que usted efectivamente señala, que es voluntad política. Si el Estado dice, me interesa seguir fortaleciendo la universidad pública, lo está haciendo muy bien, hay una alta proporción de universidades que están trabajando sistemáticamente en investigación, en proyección social, en bienestar, en apoyar a los jóvenes, en múltiples políticas a favor de ellos. Si existiese esa voluntad política, hubiese mantenido efectivamente la distribución de la totalidad de recursos CRE para las universidades públicas. Se vio alcanzada en los recursos, ya no le alcanzó el dinero. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, recojamos esto que está de los recursos CRE destinados para la universidad pública y tratemos de sacar adelante el compromiso de un programa que es onerosísimo y que efectivamente beneficia a una minoría de los jóvenes colombianos. Sin embargo, solamente un dato final, sí, un poco para refutar tal vez lo que estás diciendo. Mira, entre el 2010 y el 2017, el presupuesto de las instituciones de educación superior públicas creció 62%. Pasó de 2.29 billones en 2010 a 3.6 billones que se distribuyó este año. Y eso lo que quiere indicar es también la voluntad de que el fortalecimiento es desde muchas líneas, entre ellas el fortalecimiento de la universidad pública. Tal vez este gobierno ha hecho un esfuerzo gigante en el fortalecimiento de la universidad pública. Y quiero referirme, por ejemplo, al caso de la Nacional, que yo creo que es un caso diciente. La Universidad Nacional creció en 17% su matrícula y los recursos crecieron en 53%. Pasaron de 635.000 millones en 2010 a 1.02 billones en 2017, que es lo que le entrega a la nación, que no es el único ingreso que tienen las universidades. Las universidades por extensión tienen recursos, por estampillas locales tienen recursos, los recursos que le da la nación. Entonces, digamos, es un poco complejo decir que con los recursos que yo les he dado al programa Pilo puedo atender 600.000 chicos. Esa no es la realidad. Sin embargo, yo quería decir que, viendo el punto de vista de Steven, también es importante lo que piensan los muchachos, es decir, esa oportunidad de entrar a una universidad privada que de pronto veían tan lejana, hace realidad de pronto el sueño de muchos muchachos que no tienen esa posibilidad, doctor Velázquez. Yo quería precisamente citar ahora lo que mencionó Steven. Es que, y lo decíamos al principio, la educación es un servicio público y el servicio público debe estar entonces también fomentado por el Estado a través de las universidades públicas, pero la universidad privada también tiene un servicio público, de manera que esos recursos que se le prestan a los jóvenes y a sus familias para que elijan la universidad, y en Colombia el sistema de universidad pública y privada es paritario en calidad. O sea, hay otros países donde la universidad pública es preponderantemente la de mejor calidad o exclusivamente de mejor calidad frente a la privada.
En Colombia ocurre un fenómeno, fue reconocido en el Foro Mundial de Educación en Francia anterior, el sistema de universidad pública y universidad privada colombiana fuerte. La universidad privada colombiana es una universidad de alta calidad, no son estereotipos. No es que, no, son estereotipos, no. Por hay aquello una de que de calidad, sino pronto que la son- más costosa es mejor. No, que hay no porque sea más costoso. No, es que, a ver, una cosa son los costos. Un estudiante de universidad pública cuesta 15 millones de pesos. Ese es el costo, eso es lo que le cuesta al Estado. Que la matrícula que tiene que pagar por el subsidio, pues pueden ser cifras simbólicas, eso es otra realidad, pero al Estado le vale lo mismo 15 millones o 10 millones que vale, ese es el costo del estudiante. Pero Yo eso que- no es lo que da el Estado Ah, por cada estudiante. Tiene razón. Ahí yo creo que hay un desequilibrio que es que en eso comparto. Es que yo creo que no es justo que a una universidad pública le reconozcan solamente 400.000 pesos por un programa que lo paga y a una privada el costo de la matrícula. Eso sí me parece un desequilibrio y me parece que Y es eso, una cosa ¿se ha pensado qué deben hacer con corregir. eso, doctor Porque Venegas? eso sí es un desequilibrio Pero- que mostró la primera Pero versión de José Pilo Paga. Julio, sí, Pero yo eso acá ya... en esto quiero decir son que eso cosas se que corrigió. Eso se corrigió, digamos que en la primera convocatoria, en Pilo 1, se le pagaba a las universidades la matrícula. Pero claro, había una diferencia muy marcada entre la matrícula de la universidad privada y la universidad pública. ¿Qué se hizo y qué se corrigió? En Pilo 2 y 3 se aumentó y se pagó el cupo, es decir, lo que le cuesta a la universidad formar una persona, un chico, un Que en joven. todo caso y es un para valor y para la convocatoria menor que el Pilo de la 4 privada. se aumentó y se incrementó ese costo. ¿Cómo funciona esto si lo que habíamos dicho al comienzo es que de todas formas es un valor condonable porque en últimas el pilo tiene que pagar esto? Pero- es decir, No, No, si, no, no. si O él sea, se gradúa, no si se tendría gradúa, que no pagar. lo paga. Si deserta del programa o por promedio, por desempeño académico, tendría que cubrir la totalidad de los recursos que ha recibido. de lo que hasta el momento ha recibido. Sí, le pero hayan si prestado. se gradúa en los tiempos establecidos, se condona la totalidad. Y en la diferencia, por ejemplo, si yo pago en una universidad 15 millones por un semestre y en la otra 400.000 pesos, ¿no hay la forma de que el pilo de cierta forma tenga la posibilidad de esa diferencia? Es decir, que le den como un cupo simbólico para que él pueda tomar una parte de ese dinero y usarlo para un posgrado o para pagarse incluso su estadía, porque muchos vienen de otras regiones. Pues digamos, lo que se está pagando acá es lo que vale La matrícula. el El chico, semestre. pues, el chico. Pero yo quiero entrar acá en algo que yo creo que es importante resaltar, porque yo creo que se perdió un poco la discusión, y es el beneficio del programa. Yo en esto tengo que resaltar también los beneficios que tiene el programa. Mire, no hay, digamos, este programa ha tenido 3 beneficios que quiero resaltar, y tal vez Steven acá es un testigo de eso. Y ha cambiado la connotación y ha cambiado un poco la expectativa de las familias y los jóvenes. No hay nada más bonito que llegar a un municipio alejado del país y hoy el referente se volvió el pilo que pasó en el colegio. El referente de una familia hoy es el pilo en muchas regiones del país. Quería Y ese es un preguntarle- primer elemento que yo creo que es importante de resaltar del programa, porque yo creo que las conversaciones son interesantes y para eso estamos acá para hablar. Pero también hay que resaltar los beneficios del programa. Y ese es un primer beneficio que lo quiero dejar ¿Te sobre la podría mesa. controvertir Un segundo, ese si me planteamiento? dejas terminar los 3 puntos, creo que son importantes para la discusión. El segundo elemento es que los jóvenes hoy, con condiciones más bajas, económicamente hablando, pasaron de tener una probabilidad de ingresar a una institución acreditada en alta calidad del 35% y hoy pasaron al 69%. Y ahí también hay un impacto positivo. Y el programa Pilo, entre otras estrategias, porque hay varias estrategias, ha aumentado la calidad de la educación media. Y un referente importante es el promedio de la prueba Saber, que subió de 250 a 257 en el promedio, pero también de los pilos, que en la primera corte, el corte sobre el que hicimos, el primer pilo fue 310 y el corte sobre el que se hizo este último pilo fue de 348. Entonces, digamos, ahí hay un impacto muy positivo también en términos de la calidad de la educación. Y efectivamente, cuando mencionábamos a Steve, y me alegra mucho que lo hayan traído a un debate, porque yo estaba en muchos escenarios de encuentros sobre Pilo Paga, y hablamos todos los expertos, los rectores, los profesores, los investigadores, los educadores, y yo siempre digo, ¿y dónde están los pilos? Pregúntenle a los pilos, a esos 30.000 que hoy están, los que hemos tenido contacto con ellos, con sus familias, la transformación que genera familiar, el hermanito que está esperando y la expectativa que se genera, porque es que tenían cerrada la ilusión de la educación superior, cerrada, no tenían esa posibilidad.
Yo quisiera que el país escuchara a los pilos de las universidades privadas, el acompañamiento que les hacemos, la asesoría académica que se les hace, los subsidios de transporte, el facilitarles muchas veces equipamiento, dotación, es decir, toda una serie de acompañamiento personal. No solamente pasaste y sométete a una situación, sino un proceso de inclusión social muy importante que acompaña, que garantiza el éxito de los jóvenes. La deserción de los jóvenes de Pilo Paga. Bueno, pero a propósito de eso, muy Steven, bajo. usted en el proceso suyo, ¿cómo se sintió usted? Es decir, ¿usted sentía que esta era la única oportunidad para llegar a la educación superior? ¿Fue su trampolín efectivo? No la única oportunidad, en mi caso, pero digamos que para muchos jóvenes y muchos casos que yo conozco de primera mano, sí fue la única oportunidad que miraron. Nosotros como beneficiarios de Ser Pilo Paga, muchos hemos hablado, nos hemos reunido, conversamos sobre los temas, sobre la discusión nacional, que es un tema bastante sensible de evaluación de políticas públicas y con el nuevo proyecto de ley. Entonces, nosotros, ¿qué opinamos sobre eso? O sea, nosotros decimos, el programa está haciendo algo grande por el país, está haciendo algo grande por nosotros, y debemos reconocer que necesita unas mejoras, necesita que, si bien es cierto que no se está financiando totalmente a la universidad pública, a la universidad oficial, y que igualmente debería dársele prioridad a esto, también es verdad que son 30.000 sueños, 30.000 personas que se han beneficiado de poder estudiar lo que quieren, ¿sí? De que no tienen una limitación económica, si no encuentran un programa académico o su programa académico no está dentro de las universidades públicas, puedan elegirlo dentro de una universidad privada porque no tienen la limitación económica para ello. Y de lo que usted ha hablado con sus compañeros, ¿qué sería lo que usted le cambiaría o entre lo que han conversado, qué le cambiarían ustedes en este momento, después de todos los cambios, cómo ha evolucionado el programa? Digamos que en esta parte hay que andar un poco en ya centrarse en los beneficiarios, cómo estamos fomentando el acceso a la educación oficial y cómo también se está dando el acceso a la educación privada, ver estos comportamientos y cómo se están dando estas elecciones, si es posible para mejorar el programa de que puedan acceder más a universidades públicas igualmente de alta calidad o también a las universidades privadas de acuerdo a estas preferencias. Al principio se hablaba de que eran discriminados. ¿Usted se sintió en algún momento discriminado o sus compañeros que están en universidades privadas? ¿Qué sabe de eso? No, hay que decir que eso es totalmente falso y que, digamos, de cierta manera como que se corrieron esos rumores y nosotros como estudiantes de universidad pública llegamos a la universidad como un estudiante más, ¿sí? Desde mi caso nosotros llegamos como un estudiante más dentro de la universidad, inclusive durante los primeros semestres nadie sabía que nosotros éramos Ser Pilo Paga porque igual éramos una persona más, no que lleváramos una etiqueta para nuestros programas. Y cuando empezaron a salir todos estos rumores, nosotros como que empezamos a ahondar en nuestros compañeros de universidades privadas, les empezamos a preguntar como, ¿es verdad esto? ¿Se está dando esto? Y ellos decían como, no, es totalmente falso, se han dado casos muy esporádicos, pero son muy especiales que digamos que no vale ahondar en esa parte, sino que en realidad ver las cosas positivas, ¿sí? O sea, que no miremos lo que está afectando el programa, sino los beneficios que el programa está causando en jóvenes de escasos recursos. Lo cierto es que el bullying yo creo que todos los hemos vivido en la universidad por una u otra causa realmente, pero quería poner sobre el tapete también el tema de la educación media, es decir, muchos colegios en el país por regiones, por ejemplo, no podemos hablar del mismo nivel. Entonces estos muchachos cuando llegan a una prueba, saber, de pronto no tienen las mismas posibilidades cuando vienen de una región donde no tienen colegios buenos a los colegios de las capitales. ¿Está eso desbalanceado? ¿Cómo ven ustedes ese desbalance de las regiones con respecto a las grandes capitales, profesor? Sí, efectivamente hay un desbalance. Los mismos datos que ha presentado el estudio que hizo la Universidad de los Andes evaluando este programa y los datos que muestra el mismo ministerio, los jóvenes del área rural, solamente el 9% es beneficiario de este programa. O sea, las posibilidades de acceso de los jóvenes del país y sobre todo de cierto tipo de municipios. Y en ese sentido es muy importante que tú sitúes la problemática de la educación media, porque eso también determina en realidad quiénes son los jóvenes que pueden realmente aspirar a este programa. Porque de entrada el dato mismo
ya sesga en detrimento de ciertos grupos sociales, e incluso, yo te comentaba hace un momento, el factor negativo en torno a las mujeres. Las mujeres tenemos un desempeño inferior con respecto a los hombres en las pruebas de selección múltiple. Y eso ha representado que, aquí el doctor me hacía la precisión, Alejandro, el 43% de las pilas son mujeres. Pese a que tenemos en la educación media más mujeres que hombres. Pero también quiero hacer una precisión, ¿a quiénes estamos llamando pilos? En realidad todos los que están hoy estudiando en la universidad pública tenemos que reconocerles el calificativo de pilos. Muchas universidades tienen un estándar mucho más alto en relación con el puntaje incluso del ICFES para sus procesos de selección. Y en ese sentido ellos de entrada ya son pilos. Es que precisamente el programa abrió esa oportunidad y comparto con usted que el concepto de nombre pilo puede ser un poco equívoco. Es una propaganda. Son buenos estudiantes, pero no son los mejores estudiantes. Es más, muchos de ellos no podrían pasar a la universidad pública si les dieran los recursos, porque esos estudiantes, cuando entran en la competición, no cumplen esos estándares de ingreso a la universidad pública. Entonces usted le va a decir, sí, le voy a dar los ingresos, pero usted va a tener que bajar los estándares, y resulta que estos jóvenes que son buenos estudiantes, y eso es lo que está demostrando que el modelo es muy inclusivo, porque está permitiendo a jóvenes que de pronto en una competencia, muchos de ellos no podrían ingresar, son buenos y están demostrando, el nivel de deserción de ellos es bajísimo, muy superior. ¿Cómo está el nivel de deserción? 1.09. 1.09. ¿Y cuánto es la deserción en Colombia? 9%. Y ellos están en el 1%. ¿Por qué? Porque se lo luchan, se sacrifican, ponen todo el empeño por mantener esa beca, por mantener ese promedio, porque tiene un estímulo. Entonces es inclusivo y tiene una tasa de deserción que ojalá la tuviera el país. Ese 9% que tiene deserción en el país, eso sí que es una vena abierta de recursos, una pérdida de recursos y sobre todo un drama social invaluable en Colombia. 9% de los estudiantes no terminan la educación superior y la empiezan. Y entonces eso sí es grave. Los pilopaga están demostrando que sin tener a veces los máximos estándares que muchas universidades públicas y privadas tienen, siendo muy buenos, ellos están desempeñando. Entonces es inclusivo y es exitoso. María Beatriz, ahí quiero retomar un tema que tal vez tú hablabas de la heterogeneidad que hay hoy en los conocimientos y un poco en la presentación de la prueba. Y digamos, esos son los elementos que hemos venido corrigiendo en el programa. Para esta cuarta convocatoria tuvimos 2 capítulos especiales. Uno que llamamos Paz Pacífico, que estaba ligado a todos los departamentos de la zona litoral del Pacífico, donde les dimos un beneficio extra a los chicos para que pudieran pasar, digamos, y solamente tengo que hacer una relación. De ese Paz Pacífico pasaron 158 chicos particulares de esa región, pero eso implicó bajar el promedio, lo bajamos a 318 para que pudieran ingresar estos chicos, porque lógicamente sí hay una heterogeneidad del territorio importante. Y el otro capítulo especial fue el de Mocoa, un poquito por la coyuntura, y muestra la tendencia que tiene el programa, y es una tendencia de mejoramiento continuo. Yo creo que eso también es muy importante en el programa, y es que hemos escuchado un poco todas las críticas y hemos intentado resolver. Pero también quiero dejar sobre la mesa, no hay que estigmatizar, esto es un muy buen programa y yo creo que la discusión no puede ser sobre el programa, digamos, se ha visto el impacto positivo del programa. El último elemento que quiero dejar es la movilidad. Mire que el programa ha permitido que tengamos y que no diferenciemos el acceso a los chicos. Puede ser de estrato bajo, de estrato alto, de condiciones socioeconómicas bajas, pero puede estar con personas de condiciones socioeconómicas mucho mejores. Entonces yo creo que ahí también hay un proceso de movilidad que sin lugar a dudas hacia adelante va a tener un impacto muy positivo cuando los chicos comiencen a graduarse, una movilidad real de la sociedad. ¿Esto podría ser en el futuro, como ha dicho el presidente, una política de Estado? No me responden en este momento. Vamos a hablar de eso más adelante porque tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos a Mejor Hablemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Continuemos en Mejor Hablemos con la discusión que está, por supuesto, candente de ambas partes. Pero bueno, antes de seguir con la discusión,
quiero contarles que tenemos ya 2.800 votos, 2.800 personas que han compartido con nosotros su opinión. Vamos a ver en este momento, le pedimos a nuestro productor, a Juan Pablo, vamos a ver. Pública solamente, la opción de si los dineros deben ir a las universidades públicas solamente bajó un puntico, 49% con respecto al anterior. En privadas solamente el 8%, por mitades el 33%, ha aumentado mucho ese porcentaje, y otra distribución 10%, ha cambiado un poco con respecto a la anterior tabla que nosotros teníamos. Muy interesado, por supuesto, todas las personas en esto. Antes de ir al corte, les planteaba yo si esto debería volverse, como decía el presidente, una política de Estado, es decir, que trascienda este gobierno. Por supuesto, de una vez la profesora asomó, dijo, no, por favor, no, esto no puede ser. Pero en tal caso, si esto fuera así, una política para seguir beneficiando a todos estos, ¿usted optaría para ver si podemos llegar aquí antes de finalizar a un acuerdo en que se continuara con el programa, como yo le decía inicialmente, siempre y cuando la universidad tuviera los recursos que ustedes necesitan, profesora? Sí, lo que pasa es que siempre vamos a estar abocados a una disminución de recursos. Digamos que el Estado le debe distribuir entre todas sus necesidades, y en ese sentido es donde aparece el compromiso o no con lo público. Yo quiero controvertir inclusive en ese sentido la relativización que se hace de que este es solo un programa más, cuando uno mira las prioridades de los programas que ha formulado el Ministerio de Hacienda para el año 2018, ahí es donde uno entiende realmente la importancia que tiene Serpilo Paga. Miren lo que podríamos hacer con los recursos de Serpilo Paga. El programa de alimentación escolar PAE para el 2018 vale un billón de pesos, 1 billón. Este programa vale 3.5 billones. Y ahí estaríamos beneficiando a 5.423.000 niños que reciben raciones diarias. 1 billón, y este vale 3 billones. La reconstrucción de las zonas afectadas por ola invernal para el 2018 tendrán 0,7 billones. La indemnización a víctimas del conflicto, 0,6 billones. Los subsidios a la tasa de interés para vivienda, 0,6 billones. Vivienda gratuita para 10.000 familias, 0,5 billones. Y vivienda rural, 0,2 billones para 4.314 familias. Doctor, estoy haciendo la comparación en relación con... No sé de dónde saca los datos, porque... Esta es una presentación del... 3.5 billones que vale el programa, no es una realidad que el programa valga anualmente 3.5 billones. Anualmente no, las 4 cortes. No, pero estás comparando cifras diferentes, digamos. El programa hoy está costando 841.000 millones para 40.000 jóvenes que se van a beneficiar el otro año. Cuando tú hablas de esas cifras, pues digamos, no son comparables. Decir que el billón del PAE es equiparable con los 3.5 billones porque son cifras anuales, digamos. Lo otro es la coyuntura de todo el programa. Pero 0,8 billones, compáralo con 1 billón. Dime el número de beneficiarios. Es que en un caso beneficias a 5 millones y en el otro 40.000 Yo estoy de acuerdo con la profesora en una cosa. Es que efectivamente cuando uno está haciendo presupuesto uno tiene que tener prioridades. Por supuesto. Pero estoy en desacuerdo en que usted está comparando de que todo lo que venga de la educación para la educación pública tenga que venir de ahí. Con que no, como ya estamos en paz, no nos compremos 2 aviones y con eso no solamente financiamos programa Pilo Paga y financiamos educación pública. Es decir, es un problema de política de presupuesto y de asignación de presupuesto. No pensemos que los únicos recursos que tiene el Estado para fomentar la educación pública deben venir de todos los otros recursos. Hace menos de una hora escuchaba en este mismo canal que hicieron una reducción del IVA para el asfalto de las 4G, que va a beneficiar a particulares. Me parece muy bien. Pero son fomentos a particulares y empresas privadas para garantizarles unos derechos que tenían allí. O sea, hay muchos recursos del Estado. El Estado tiene muchos recursos. Entonces, tiene muchos. No, pero los de la guerra, ¿a dónde se van a destinar? ¿Será así, doctor? Con 2 aviones. Lo que uno no puede decir es que un programa que es exitoso hay que cerrarlo o criticarlo, porque el programa es bueno de por sí. Yo quiero dejar un mensaje final que yo creo que es importante para toda la audiencia, y es: los esfuerzos para fortalecer la universidad pública tienen que darse y se están haciendo.
Y digamos, el impacto de la universidad pública en este país es súper importante. La universidad pública llega a las regiones más apartadas, la universidad pública tiene una capacidad, la universidad pública se está fortaleciendo. Yo también en eso, y se lo he dicho a los rectores de las universidades públicas, digamos, ustedes también venden una mala imagen. Vamos a cerrarlas, están cayendo. Eso no es la realidad. O sea, Sí. si yo entre el 2010 y el 2017 tengo fotografías de todas las obras que se han generado. Y yo invito de verdad a los ciudadanos que vayan a ver la Universidad de Antioquia en la sede de Río Negro para que miren la magnitud de la obra que tienen, o que miremos la Universidad del Magdalena. Hace 15 días estuvimos inaugurando en la Universidad del Quindío varios bloques de aulas. Entonces yo creo que también hay que dar un mensaje importante, y es: las universidades públicas no se están cayendo, a las universidades públicas se están fortaleciendo. La suya Yo creo que eso es súper ¿tiene problemas importante. estructurales? ¿De qué tipo de Bastantes problemas tenemos, y tengo hasta videos de ahora con los aguaceros, cómo se nos han caído los techos. Y a propósito de una pregunta que tú hiciste antes, el efecto que tiene esta reducción de los recursos CRE es significativo, porque como nosotros con esos recursos hicimos unas proyecciones de desarrollo académico, investigativo, de bienestar, de multiplicidad de políticas en beneficio de la mayoría obviamente de toda la comunidad educativa, con este recorte nosotros ya no podemos generar esas proyecciones. Por ejemplo, teníamos la aspiración de ampliar la planta profesoral. En la Universidad Pedagógica, el 10% de nuestros profesores somos de planta, los demás son profesores ocasionales y catedráticos. Queríamos hacer un concurso docente, lo tuvimos que posponer hasta que haya en algún momento recursos. Tengo que decirte que eso es un error financiero administrativo, porque No, los recursos del CRE yo te son puedo recursos de mostrar. inversión y no son de funcionamiento. Cuando uno amplía base y cuando uno amplía planta, lo tiene que hacer con recursos de funcionamiento. Y Y sí lo precisamente hicimos, eso fue claro. lo que quisimos. Por eso, vuelvo y repito, y traigo un dato acá a la mesa, y es: este año el crecimiento para recursos de funcionamiento a las CIES fue de 11.75%. Y eso es súper importante. O sea, uno no puede ampliar la planta con recursos de inversión, lo tiene que hacer con recursos de Desafortunadamente, funcionamiento. en la discusión no pudimos llegar a acuerdos en el día de hoy porque realmente la discusión está muy buena. Quiero agradecerles. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. No sé si alcanzamos para despedir con la caricatura de Matador que estamos viendo a continuación en pantalla. Pero bueno, ahí está la caricatura que ustedes podrán leer en la edición impresa del diario El Tiempo en el día de mañana, la caricatura de Matador, también en eltiempo.com. Así que, aunque no llegamos a acuerdos, creo que todos los puntos estuvieron muy bien sustentados y para nuestros televidentes ahí queda la inquietud porque hay mucho que hacer y seguramente más adelante este programa tendrá muchas modificaciones. Así que mucha suerte para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. A Steven, muchos éxitos en su carrera y a todos los filos de nuestro país. Así que de esta manera nos despedimos. Gracias por acompañarnos en Mejor Hablemos. Mejor hablemos.